¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente nos estamos saludando Juan Cruz Sánchez de Laico y quien les habla Alejo de Dovitis desde Buenos Aires, Argentina. Estuvimos viendo un video de Capablanca contra Janowski en una partida donde se da un modelo de ataque contra enroques opuestos en la Ruby López variante del cambio y un par de maniobras muy precisas del gran jugador cubano que llegara campeón mundial entre 1921 y 1927. Esta partida que vamos a ver es entre Marc Goreski y Koryakin, un torneo en Moscú 1971, y sería, o podríamos llamarlo, un modelo casi calcado de lo que fue aquella partida del gran José Raúl Capablanca. Vamos a la partida y vamos a ir viendo los puntos en común que nos sirven para estudiar la posición y detectar patrones de cómo se juegan este tipo de esquemas. E4, E5, caballo F3, caballo D6, alfil B5 A6 y alfil A4. Primera diferencia. En la partida de Capablanca jugó alfil por C6 directo. Caballo F6 enroque, alfil E7 y ahora alfil por C6. Es una línea antigua que tiene su interés. Cuando el negro come D por C6, el blanco hace D3 y ahora sí amenaza caballo por E5. El negro jugó alfil G4, el blanco hace H3. Si el negro no come alfil por F3, ha de perder el peón de E5. Entonces alfil por F3, dama por F3. Y para mí el negro debe enrocar corto, pero decide con dama de 6 buscar la aventura del enroque largo, tal cual hiciera Janowski en la citada partida modelo. Caballo de 2 en vez de caballo C3. Dama E6, ahora el caballo se ubica bien en C4. Si el negro lo quiere echar, debilita su flanco dama y el caballo se instala bien en E3. Enroque largo y alfil de 2. En la otra partida se habían cambiado alfiles, entonces el blanco jugaba torre B1 para B4. Pero acá desarrolla el alfil y apoya B4. El negro hizo caballo D7, quizás torre de G8 para G5, G4 era mejor. B4 el blanco, H5 el negro, A4 el blanco, G5 el negro. Y ahora el blanco evita G4 porque a G4 va a jugar H4 y juega dama G3. Sale de la ruptura G4. El negro juega B6, parecido a lo que hiciera Janowski. Y el blanco jugó caballo E3. El negro quizás acá debió jugar rey B7, pero en su lugar eligió caballo F8. Y directamente entonces el gran Marc Goreski decidió sacrificar un peón con B5. Si el negro se come el peón, el problema que va a tener es que el blanco va a entrar por la columna A y la séptima fila con su torre. Por lo tanto el negro hizo la de Janowski, comió de peón C y jugó A5. El blanco jugó caballo D5 y acá el negro tenía la oportunidad de sacrificar torre por D5, E por D5, dama por D5, pero tras E4 obviamente que está inferior. Pero creo que era la oportunidad de hacerlo porque ya después el blanco no va a permitir esa opción y va a tener un modelo de juego muy parecido al que vimos en la partida fundacional, digamos, de este esquema. El negro jugó F6, las blancas C4, el negro alfil C5, las blancas alfil E3, alfil por E3 y F por E3. Fíjense otro patrón que se repite, la apertura de la columna F y los peones doblados pero que controlan muchas casillas. El negro jugó caballo D7 y como el caballo de D7 tiene que defender F6, el blanco decidió entregar un peón con C5. Si el negro toma con caballo, viene torre por F6. Si el negro toma con peón, inclusive torre por A5, así que hasta podríamos decir que ni siquiera es una entrega de peón. El negro jugó H4, las blancas vuelven con la dama en E1, las negras comieron caballo por C5,
torre por F6, dama E8 y ahora torre por torre C6, ¿no? Por C6. Es una jugada muy fuerte, porque no se puede torre D7 ni torre H7 por caballo por B6 y se amenaza torre por C7. Entonces el negro decidió hacer una jugada de defensa que es hábil, pero desesperada porque es única, que es jugar rey B8, esperando el error de torre por C7, porque ahí comería torre por D5 y a E por D5 rey por C7. Obviamente es una tentación interesante, caballo por C7 podría hacerse, pero la jugada más justa y que el gran jugador ruso enseguida identificó, cuando uno ve el enroque negro, se da cuenta que la única pieza que realmente lo defiende es el caballo de C5 y que aparte eliminándolo se destruyen las defensas del enroque. Por lo tanto, el sacrificio de calidad torre por C5 es completamente decisivo. ¿Por qué razón? Y porque si el negro no come B por C5 tiene pieza de menos. Y si come, irrumpe la dama en A5 y se amenaza dama por C7 mate, dama 8 mate, la entrada en A7. Son demasiadas amenazas juntas que el blanco tiene sobre la posición de la fortaleza negra. Por ende, Koryakin, conductor de las piezas negras, tras torre por C5, lo único que le quedó fue abandonar. Y su rendición es justificada por lo que acabamos de decir. Sus piezas no pueden defender a su rey y su enroque está completamente vulnerado. En este caso hubo más un ataque al rey. En el caso anterior, Capablanca, producto del ataque al rey, consiguió ventaja de material, pero en ambos casos la situación del rey negro en el flanco dama se tornó inestable y por el otro flanco las negras no llegaron a preocupar a el rey de las blancas. Eso es una señal que de pronto en estas posiciones pareciera que el ataque blanco se desarrolla con más rapidez que el ataque negro, que se aprovecha la casilla de 5 y que la ruptura en B5 es muy fuerte porque hay un doble contacto con los peones negros, el peón doblado de C6 y el peón de A6. Todos esos factores confluyen en que si las blancas conocen bien el dispositivo de ataque, tienen muy buenas posibilidades de suceso en este tipo de esquemas de Rubi López, variante del cambio. Variante del cambio que, como dijimos, en esta partida fue diferido, no jugó directamente al fil por C6, pero lo importante, y esto quiero que lo tengan en cuenta, es que se llegó a la misma estructura de peones. Y si se llega a la misma estructura de peones, entonces ya no importa qué variante fue, porque lo importante de la estructura de peones es que demarca cuáles son los planes del blanco, cuáles son los planes del negro y cuáles son las ideas de la posición. Esperemos, como siempre con Juan Cruz, que esta partida les sea de utilidad, que les reafirme los conceptos de Capablanca Janowski y que les sirva para practicar la Rubi López tanto con blancas como con negras y que, bueno, no teman hacer enroques opuestos, pero tengan la precaución de fijarse si es que el rival no puede atacar primero sobre el enroque propio y en ese caso quizás abstenerse y jugar el rey para el mismo lado que ha enrocado el rival. Les mandamos un saludo, será hasta la próxima y gracias como siempre por todos los aportes que nos hacen.